Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto, sean bienvenidos. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer una relatoría de vida, una experiencia de vida aquí en nuestra querida comunidad de Peñuelas, en nuestro querido municipio de San Diego de la Unión. Acompáñenme pues en esta entrevista con el señor Don Silviano. Muchísimas gracias y pues vamos pues. Y en la hacienda de Peñuelas, que era propiedad de don León Peña, ganaba diario 18 centavos. 18 centavos. ¿Qué alcanzaba con 18 centavos? Y 3 cuarterones de frijol. 3 cuarterones de frijol. ¿Eso era diario o por semana? No, diario. Veces era por semana. Caray. Por semana el frijol le daban sus 18 centavos diarios. Cuando ya le pagaban a la semana, ¿cuánto era? Ok. 18 centavos por 6. Sí, bueno. Y sus 3 cuarterones de frijol. Cada 8 días los diarios. Cada 8 días. Pues, el dinero era diario, el frijol, ¿no? Ajá. Entonces, y luego les daban un frijol con gorgojo que ya no sirvía de nada. Ok. Y mucha gente con mucha necesidad aquí iba a comprarles y de ese les vendía. Ajá. Pues de ese comía. De ese comía. Oh. Sí. Luego le aumentaron a 50 centavos. Ajá. A 50 centavos diarios. Diario. Ajá. Diario. Sí. Y los 3 de frijol. Y los 3 seguían siendo. Los 3 de frijol y maíz con gorgojos. Sí. Bueno, el maíz lleno de palomitas y el frijol lleno de gorgojos. Y de gorgojo, por todo ya picado, todo ya. Sí, claro. Sí. Y teniendo el nuevo, pero el nuevo no sé si lo vendían aparte, eso lo compraron ahí en Texas porque levantaba mucho. Sí. Y levantaban las cosechas de bola con las fresas cuando llovía. Ahí hay un plan de 3,000 y pico hectáreas todavía. Sí, claro. Que le dejaron ahí. Ajá. Cuando vinieron a repartir en el 61, que les dijo que nos dieran en las orillas y que le dejaran. El casco y las tierras cercanas al. No, es que dijeron que no, cuando pero eso le dijeron para poder sacar algo. Sacar dinero. Ya cuando le llegó al precio, se lo dejaron. Sí. Ya están las 3,000 hectáreas ya. Y los ejidatarios los aventaron al monte, a los cerros. A los cerros. ¿Eh? Sí, pues ahí ya no hay que cultivar. Ya no hay. Ya no hay que cultivar. Luego otra que primero estaba registrado como ganadero, Ajá. con el plan de que no le repartieran. Sí, para decir que no tenía tierras. Sí, que no tenía tierras. Y luego cuando viene la brigada de ingenieros que manda a Lázaro Vargas ya, que no, pues que era agricultor y era ganadero. Entonces había registrado solamente la ganadería, pero no las tierras, no la agricultura. Yo ahí tengo todos esos documentos que hablan de eso. Ajá. Entonces a León Peña le dejaron 400 hectáreas arriba de unos cerros que están por ahí frente a San Diego. Ajá. 400 hectáreas. A los hijos no les dejaron nada. Nomás a él fue el que le dieron. Sí. Y los hijos al último quedaron ahí, murió él y quedaron con las tierras esas ahí. Y después ya ni ellos las sembraban, las rentaban, no sé qué. Sí. Sí, y pues. ahí están todavía, pues unos pedazos los siembran, la mayoría está ahí desocupada. Está abandonada. ¿Quién sabe en el gobierno ese qué irá a hacer con esos terrenos? Sí, no, pues ahorita todavía pertenecen a los ejidos. Sí. Y pues ahí están abandonados prácticamente. Sí, porque aquí hubo dos que le buscaron vueltas y llegaron a sacar los planos. Ajá. Y los planos ahí están.
están sus planes Ajá. para que se les diera. Pues sí. ¿Usted en qué año nació, don Silviano? Yo nací el 4 de mayo de 1926. Acaba de ser su cumpleaños. 4 de mayo de 1926, hace poquito. Muy bien. ¿Qué se acuerda de su niñez? No, pues me acuerdo muchas cosas. Platíqueme cómo fue su niñez, qué hizo. Pues ya me dedicaba a hacer esto. Ajá. Sí, pues desde muy chico. ¿A qué edad aprendió? El contrabajo empecé a aprender a tocarlo desde 14 años. 14 años, estaba muy pequeño, un adolescente. Me ponía mi jefe una silla, Ajá. me subía a la silla Para jalar al contrabajo. y me ponía junto a un banco que tenía grande ahí. Ajá. Y ahí estoy. Él también era músico, Sí. tocaba contrabajo, bajo, Ajá. y salían a tocar por ahí a bodas, bailes y todo. Sí. Con el tiempo ya fui creciendo yo y él ya se quitó de eso. Entonces yo ya me dediqué también con los que tocaban, Sí. que no tenían oficios ahí. Sí. Y yo también ya salía a las bodas, bailes, fiestas. Sí. Sí, pues antes no había grupos musicales con tanta tecnología No, como ahora, no, ¿verdad? Antes solamente era el del violín, el del contrabajo y el acordeón. El bajo. Y el bajo. El bajo. Así es. Y luego empezaron las trompetas. Ajá. También. Y Buenos días. ya se oye diferente. Y así pues el estilo. Ajá. Otros el bancho. Nosotros éramos un grupo de 6 Ajá. y muchachos igual. Y ahí nos hicimos viejos. ¿Cuántos años entonces lleva ya en la música, don Silviano? No, la música la dejé yo desde el que fue en el 50. En el 50. O sea, ya dejó de ir a los bailes, a amenizar las primeras comuniones, a... No, porque ya en eso, sí, ya todo eso. Ajá. Porque del 50 ya para adelante me dediqué a Estados Unidos. Ah, se fue para Estados Unidos. Usted fue de los braceros. Contratado, Sí, contratado allá, ¿verdad? Sí. Fue de los que envió don León Peña. Porque ya ve que don León Peña ya luego que ya no tenía pues tierras, lo que hizo fue mandar a sus trabajadores para Estados Unidos. No, y les prestaba dinero Ajá. antes de que les recorría para que se alargaran. Para que se fueran. ¿Usted se fue así con ellos o se fue por su parte? Que decía para que se alarguen esa bola de que le cuidaban los partidos. Ajá. Y les prestaba dinero. Les prestaba dinero, a sí. todos, Ajá. el que quería. El que quería irse. Y ya iban con el títeres del norte. Ajá. Y ya dejaban aquí esto. Sí, Pero quedaban viejos, chiquitos, sí, así que me quitaron. es. Sí. Todo eso. Pues sí. La hacienda de aquí de Peñuelas, don Silviano, ¿a quién pertenecía? ¿De quién se acuerda? Aquí, bueno, yo ya no lo alcancé a ver muy bien. Ajá. Eso fue muy allá. Eso fue muy bien, sí. Pero aquí el dueño, el mero dueño se llamaba Vicente La Renoa. La Renoa, Vicente La Renoa. Y ese tenía unas casas ahí en San Diego. Ajá. Ahí está una carretera que está aquí para el lado de abajo. Cerca de los camiones se paran ahí. Sí. Y aquí tenía la hacienda y seguro es que los sábados y domingos iban para San Diego. Ajá. Pero ahí tenían la hacienda ahí, junto a la iglesia. Sí. Y dice que tenía tu dinero el hombre ese. Ajá. Y era rico. Y llegaba la hacienda esta hasta un lugar que se llama Riollos. Riollos, ajá, sí. Y hasta allá llegaba. Sí. Y de allá acarreaban cosechas. Cosechas Y en para esas tropas que están ahí dicen que no, pues se miran las mazorcas con los mexicanos. Sí, está bien lleno hasta el tope. Tropas
grande. terreno muy grande. Sí, Y por acá, aquí estaba con Santa María, sí, Santa María, el río. ajá, el lugar de los rebozos, Sí. ¿verdad? Donde hacen ahora rebozos. Acá, pues, está cerca de San Luis de la Paz. Ajá, ahí con la hacienda de Jesús. Sí, por ahí Por todo aquí, eso. sí, todo eso, para acá. Sí, No, pues muy ricos los hombres, eso. sí, sí, sí. La presa que tienen aquí en Peñuelas, don Silviano, ¿quién la construyó? ¿Usted se acuerda? ¿Alguien le platicó? Pues esa no, yo no. Ya cuando usted se No, acuerda ya estaba. Ya estaba esa Sí. presa, sí. Porque hay un acueducto, ¿verdad? Que hay unos arquitos ahí en la cañada. Sí. ¿Alguien sabe cuándo se construyeron? ¿Quién los construyó? Pues nosotros pensamos que el dueño de aquí, pero quién sabe, Ajá, que habría otro dueño o no alcancé a saber. ajá, Yo no alcancé a saber de ese Vicente la Redonda. ajá. Tiene dos sequias, Sí, dos compuertas. dos compuertas. Una está aquí para este lado y otra está para aquel. Ajá, Y esos arcos que ven ustedes que dicen, ajá, ahí van esos arcos costeando una loma que está por ahí. claro. Y luego hay un arco, hay donde hace arroyo Sí, y que hace sequía. sí, Y allí llegaba el agua de la presa y luego daba vuelta y ahí va. Y luego aquí por la carretera gira derecho, sí. ahí para allá, donde regaba para allá Donde regaba. y regaban para acá. Así es, sí. El molino, don Silviano. El molino, allí tenían un asoleadero junto al molino, Ajá, tapizado de ladrillos, ajá. donde asoleaban el trigo, pues Sí. le dicen el asoleadero. El asoleadero. Y aquí el aventadero, junto a esas trojas, era donde aventaban el trigo, ahí lo trillaban Ah, con mulas machos. Daban un palo con tal palo ese ahí, ajá. clavado y luego allí enredaban las mulas que diera vuelta el mecate Sí, y con un par de mulas ahí, y alrededor. otros con las horquillas moviendo el trigo, Ajá. sí, la paja. Sí, para que fuera soltando la semilla. Y ya juntándolo, otros juntándolo y otros ya echándole más y así. Sí. Y ahí en el molino, pues ahí ya lo convertían en harina. Pero yo no le hallo como ustedes, allí tienen unos hoyos redondos, Sí, así redondos, para abajo, sí, y abajo hay unos metates de piedra, sí, unas piedras grandotas. piedras Así, grandes. sí, Y luego sobre de esas piedras había otras que las quebraron y se las llevaron. ajá, Y decían que ahí lo molían. sí, Pero bueno, yo digo yo, ¿y cómo? ¿Qué molía ese tiempo? No hay. es de piedras y bien pesada. Pues como no sé. Bueno, la que estaba abajo, menos mal. Era porque fija. pero esa tenía que, la de arriba tenía que hacer el movimiento para molerlo. Así es. Y dicen que con agua, que llenaban eso de pura agua, Sí, y que a presión de esa agua daba vuelta Daba esa vuelta. rueda. así es. ¿Cómo? Ya esa parte ya usted ya no la llegó a ver. No, ya no. Yo llegué ya a ver las piedras ahí hasta quebradas, ya, Sí. ya todo desbaratado ahí. Ajá. Ah, qué caray. Sí, se acuerda de cómo era la gente, cómo vestía la gente, qué hacía los domingos. Venían a celebrar de algún lado. No, por lo que aquí nomás el que traía así jugando era mi jefe. Ajá, Se distinguía todo, sí, porque pues él como casi asistía al médico, sí, entonces allá ya no andaban como aquí. sí, Aquí el calzón, que el patillo, sí, que la camisa, todo de manta. de manta, Sí, un blanqueadero en los bailes. sí. ¿Usted llegó a usar de esos?
Sí, cuando era chiquillo, Ajá. me vestían de calzones blancos. Sí, sí, sí. Ya cuando, bueno, y mi papá, ¿qué? Yo quiero parar con él. Ajá. Ya me empezaron a comprar pantaloncillos, Sí. ya me quitaron eso del vacío. Sí, entonces era un pantalón blanco o de manta, ¿cómo se llamaba el pantalón? Calzoncillos. El calzoncillo. Sí. Y arriba, Camisa. camisa. De manta también. También de manta. Sí, y las hacían aquí mismo en la Ah. Sí. Uy, ¿cómo eran los bailes, don Silviano? ¿Qué había en los bailes? Pues por, ¿Qué, otro, qué tomaban? por un lado, ¿Qué música? eran bonitos, Ajá. porque no como ahora. Aquí cuando yo empecé a tocar ya, yo me acuerdo muy bien, estaba un mezquite por ahí en toda la línea de esas casas, solo de abajo, Sí. que le decían el mezquite de los novios. Ah, Y si estaba la música, vamos a decir aquí, y aquí teníamos que ir al mezquite y a esperarlos, porque venían a caballo de San Diego. venían de haberse casado. Y ahí ya estaba la música, para cuando llegaban ellos ya, y luego a jalar donde iba a ser la boda aquí en el Ajá, rancho. los acompañaban tocando. Tocando, y era música, una era de tambora, de otra de cuerda. Ajá. Era como de banda. Ándale, sí. Ajá. Banda de Tocaban viento. había un de aquí que tocaba violín y tocaba las dos de esa danza, y un tamborero, y otro que tocaba ese chiquillo que es tamborcillo. Sí. Y ellos nomás tocaban hasta donde llegaba ya, Hasta la casa. sí, porque la música de tambora empezaba temprano, oscureando y ya estaba allí la música. Ajá. Y cuando iban a traer los novios acá y llegaban a la casa ya nomás comían y ellos iban. Ajá. Y la música de cuerda quedaba Sí. todo el día. Ahí esa loma se miraba el blanqueadero donde bajaban a las bodas de ojuelos de los ranchos esos. Sí. Otros a caballo, otros en burro. Y de donde quiera, de acá de este lado, y a la boda. Llegándose a las 8 o 9 de la noche, fue la boda, todo Ya se había acabado. se acaba. Ahora empieza A las 9. 12 de la noche. A las 9, a las 10 de la noche, termina a las 4 de la mañana, 5. Pues que Pues sí. todo el día y sube. Todo el día y sube y sube. Aquí de la presita venían unos hombres que les gustaba mucho el parado. Ajá. Y les echan los parados y ahí andan como echándole patazo. Sí, los jarabes en ese tiempo cogían como ahorita los guapangos, Y luego ¿verdad? me da risa porque una vez uno de aquí en la presita que decían que era muy bueno para bailar, que para eso del jarabe, Ajá. andando, bailando y aventó un guarache. Los guaraches eran de ellos mismos, los hacían. Sí, de correa de piel. Eran nomás la tapadera de abajo y era de suela. Ajá. Y luego hay que sé cómo le ponían correas y así. Ajá. Se les miraban los dedos y todo, Sí. el talón y todo. Curioso. Sí, sí, sí. Muy bien. Y en las bodas, don Silviano, ¿qué preparaban? ¿Qué comida había? ¿Qué les daban de comer? No, es que eso en las bodas se pulían, Sí. hacían su mole, Había había mole. mujeres en ese tiempo que sabían hacerlo. Ahora ya no hay mole, pues por ahí nomás dicen que es
pues yo probaba y dije, no, pues ese chile no va a ser. Con azúcar. Sí. Allí en la esquina me compran los dólares, en esta esquina que está por acá, allí había un lugar donde vendían pescado. Ajá. Y allí fue el único lugar que he probado una sopa de arroz, de sopa. Ajá, bueno. Y de aquí también de feliz, y así. Sí. Una vez fui a comer allí al mercadito ese. Y un menudo. Ajá. Y mira, hay unas cosas prietas ahí en el menú. Bueno, ¿y esto qué será? Pues que hígado de puerco Ah, en el menudo. en el menudo. No, pues dije, ¿y ya cómo ve el plato? Pues el tanto. Dije, tenga. Y me fui. No le gustó. Y le dejé el menú. No se quedó mirando, es que no va a comer. Le dije, no, le dije, ahorita vengo. Jamás me paré allí en el mercado. Paso allí, pero allí a comer ya no. Sí. Ya les daban garbanzos en las bodas también en ese tiempo. No, sí, garbanzos. Garbanzos con qué. Fideo, arroz y todo eso. Ajá. Mole, caldo. Ah, ok. ¿Y de tomar? ¿Qué había de tomar? No, pues botella. botella? ¿De cuál era la buena? Pues mezcal era el que casi se usaba más. Ajá. Estaba en la fábrica y en Pan de Arriba en ese tiempo. Ajá. Ayudó mucho esa fábrica. Ajá. Vino ahí adelante esa gente de ahí que echaba ese vino. Ajá. Aquí también en Rosa y Castilla había un tiempo. Ajá. Aquí había un rancho. Ajá. Donde vendían vino también. Destilaban mezcal. Acababa de salir de allí. Sí. Que muy bueno decían. Ajá. Ese yo no lo empecé a probar, estaba yo más chiquillo. Sí. Pero los grandes platillos que echaron un buen vino ahí. Ajá. No, pues qué, pues traen botellas de vino, porque cerveza no había más que una, que decían como Monterrey, creo. Sí. Ajá. Chiquita. Sí. Y cara. No, No, pues estaba a buen precio. barato, Ajá. entonces, A buen no, precio. y ahora ya está todo caro eso. Sí. Una cerveza ya 20 pesos. No, ¿Y el pulque, don Silviano? no pues el pulque está ya lo dan caro. No, pero en ese tiempo, Hasta la miel también. hasta el aguamiel, así Sí. es. Y en ese tiempo en las bodas no había pulque, o el pulque era para otras situaciones. El pulque lo traían los que venían a vender. Ah, ok. Sí. Pero allí casi pulque no había, pero decían vamos a vender el pulque. Y llegaban aquí pulqueros de un lado y otro. Ajá. Y se ponía una foto allá y ahí en la boda vamos a comprar 1 litro. Ah, ok. Entonces ese no se regalaba, ese se vendía. Sí, pues lo vendían de fuera. Sí. Eso lo venían a vender. Entonces lo de aquí era el mezcal, traído Sí. de aquí de San Juan Pan. Aquí sí, botella. Ajá. En la Eso boda. sí había en la mesa Eso para, sí había. ajá, Sí. para tomarlo, a la cantidad que uno Sí, quisiera. pues ahí. No se diga ya poniéndose medios. Entonados. Aquí, tráete otra. Pues tráete 2 de una vez. Ajá. Sí. Muy bien. Pues sí. Y aquí en Peñuelas, don Silviano, ¿qué era como lo que distinguía a la comunidad de aquí de Peñuelas? Que dijera, esto es lo que lo distingue de otros lugares, que solamente aquí hubiera. No, pues todos eran distinguidos porque en todos había su forma De hacer las cosas. de hacer las cosas. Ajá. Que hay
que hay una boda en Ojuelos, iban los Ojuelos para allá a las bodas. Y pues, donde quiera se pulían. Los que se pulían. Era echar la casa por la ventana. ¿Cuál más, cuál menos quiere salir a la... Muy bien, ok. ¿Qué Pues se toman? ¿Un refresco o algo? no se preocupe, no se preocupe, No. nosotros venimos a platicar. ¿Una cerveza? No, muchas gracias. Sí, pues bueno, muchísimas gracias, don Silviano. Pues es un gusto platicar siempre con usted. Gracias. Y pues todo lo que usted hace pues es bastante interesante lo que usted nos platica, porque esto nos sirve pues para guardar, porque finalmente el formato en el que lo estamos haciendo lo guardamos, lo publicamos y ahí queda pues para Sí, muchas generaciones. Sí, queda ahí. Y que alguien que esté interesado, que quiera conocer cómo era, pues tenga dónde buscar, dónde consultar. Sí. Y pues quién más que pues quien ha vivido en ese tiempo, quién nos puede platicar cómo fue, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por darle like y recomendar. Esto fue la entrevista con don Silviano aquí en la comunidad de Peñuelas, en nuestro querido San Diego de la Unión. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.